Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestros cursos bíblicos de todos los días. Hoy reflexionamos el primer libro de Samuel, capítulo 29, y estamos de los versículos 1 hasta el final, que es el versículo 11. Aquí nos está hablando de David que deja a los filisteos. Nosotros conocemos esta historia anterior, prácticamente desde el capítulo 27, tenemos esta decisión. Se encuentra David ante situaciones bastante difíciles, porque Saúl es una persona, según nuestro estudio, ¿verdad? Y así como lo va pintando el autor sagrado en este libro de Samuel, David dice, reflexionó. Saúl me eliminará cuando menos lo piense, ¿se dan cuenta? Entonces, por esa historia, desde el momento en que se le presenta a Saúl, se le presenta como una persona bastante, parece, indecisa. Una persona bipolar, la psicóloga lleva bipolar. Un día y pone y cree y gusto en día hoy la poña un día lleva. Pero al otro día amanece y luna ya lleva. O sea, va evena en caramelo bellurube, entonces la situación cambia. Es muy inestable este personaje, así como se nos presenta. Es interesante, ¿verdad? Es interesante cómo se presenta esta figura. Pero cuando te habla de esto, cierto que el autor sagrado quiere acentuar algo, porque esto es enseñanza. Como para Saúl realmente, sino que aquí siempre se cargan un poco las tintas para que dentro de la narración apeñan de ella esa apeñan de ella lea y que todos ella la ñane punto mi aña mañana y mate copa da eva cuñan de ñane luna y tereya da y cuñan de argeles tereya un día y al otro día gato caramelo dulce de leche entero este ave muera. Aupea entonces este agiógrafo, es decir, esta lectura interesante de un aspecto teológico que nos quiere enseñar actitudes concretas del hombre con respecto a su comunidad, con respecto a la otra persona. Y bueno, así entonces dice que Saúl piensa eso, David piensa eso. Saúl en cualquier momento me va a eliminar, cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Siempre somos como causantes, ñande hoy lleva peña, amaña, bellar jaina, peña de la pisa, amba, eres a porque ñande hoy.
dayaye portapona, ñandeo y lleva ñambo dispara, de la pichacuera. Miren, queridos amigos, aquí no estamos hablando simplemente de un aspecto guerrero, de un aspecto del rey o lo que sea, sino que cuago ñande en guanájina, ñande la ñande pirepona, no ñande pirepona, te la ñande pireba, y no ñande pireba, ya peaje y ñande ave. ¿Cómo o qué actitudes tenemos frente al prójimo? ¿Qué actitudes tenemos frente a la comunidad? ¿Qué compromiso tenemos? ¿Cómo puedo confiar o no confiar en esta persona? Y bueno, así entonces continúa, ¿verdad? Y dice que David mismo piensa y dice, es mejor que yo me refugie en el territorio filisteo. David, enviado por el mismo Saúl, que le pone al frente de su ejército, le hace pelear un disparar filisteo. David, cuando entra en escena, entra justamente en el capítulo 17, a menos que con un filisteo, a Goliat, que significa la fuerza, el poder, lo gigante en ese momento, ante alguien que es tan insignificante en ese momento, era el pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor,
Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Irak consternó al mundo aquel verano de 2014. La noche del 6 de agosto se convirtió en un infierno para muchos. Los terroristas del ISIS invadieron la llanura del Nínive, obligando a la población a acatar la ley islámica. Más de 120.000 cristianos tuvieron que huir, no quisieron renunciar a su fe. Desde el balcón del Palacio Apostólico, Francisco expresó su cercanía con palabras. Ci lasciano increduli e sgomenti le notizie giunte dall'Iraq. Migliaia di persone, tra cui tanti cristiani, cacciati dalle loro case in maniera brutale. Bambini morti di sete e di fame durante la fuga. Donne sequestrate. Persone massacrate, violenze di ogni tipo. También lo hizo con gestos concretos. El pontífice designó como su enviado especial al cardenal Fernando Filoni, que conocía bien la zona ya invadida por los radicales. Había sido nuncio en el país cuando estalló la guerra de Irak de 2003. 11 años después, volvía a la que fue por un tiempo su casa con una misión concreta: estar cerca de los cristianos perseguidos. Inicialmente es una misión para dar aliento y confianza, ayuda espiritual, moral y psicológica. Vemos que después de tantas dificultades por las que han pasado, estos cristianos pueden llegar a pensar que su país no volverá a ser más su país. Y si de gestos se trata, este sin duda es uno de los más impactantes. Francisco visitó en 2021 esa ciudad que fue destruida por el ISIS durante 3 años. También rezó por las víctimas. A su alrededor, las ruinas de la que fue un día la cuna de la civilización. Lo ocurrido en Irak fue un genocidio, así lo reconoció oficialmente el Parlamento Europeo en 2016, manifestando las atrocidades llevadas a cabo por los terroristas contra las minorías religiosas. Ella es Pascale Guarda, es cristiana y fue ministra en el país. Estuvo meses escuchando testimonios de las torturas que sufrieron las mujeres. Muchas murieron, otras consiguieron ser rescatadas, aunque tantas a día de hoy siguen desaparecidas. Muchas mujeres cristianas vivieron esto también. Ellas también fueron torturadas. Todo lo que hemos escuchado que le hicieron a las yazidíes se lo hicieron a las cristianas, solo que las cristianas fueron menos que las yazidíes. 10 años después, los cristianos están regresando al que fue su hogar. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha colaborado a que 9.000 familias puedan regresar de donde fueron expulsadas. Poco a poco, la grieta que esto dejó en el corazón de los cristianos se va cerrando, aunque es una herida a la que todavía le queda mucho tiempo para sanar.
Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta, tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos nosotros este hermoso libro. El primero de Samuel, capítulo 29, estamos nosotros en esta ocasión. Pero le estamos haciendo, ¿verdad?, un poco del contexto histórico dentro de esta estructura bíblica
del libro de Samuel, va esa por esa caña de va para oikoa esque peñe pununa, me va ere para David con caña de yayuina, nada más y nada menos que al servicio de uno de los acérrimos enemigos de Israel, que eran los filisteos. Es interesante, ¿verdad? Todo esto que estamos mirando aquí. Ciertamente que ahora llegamos al capítulo 29 y nos preocupa, ¿verdad? Porque sabemos y decíamos en ese capítulo 27 cómo explicar la presencia de David al servicio de los filisteos. Cuando David reflexionó, Saúl me eliminará, lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Babiopea David, Babiopea, vaya ley que tú, orero Jesharie, con el ande eres la reya por reina, orero veroviata, lande oreja jugada, lande en jaina al frente de Israel. Ese biopea, no entendí lo ico. Entonces, por eso es importante cómo explicar la presencia de David ahora al servicio de los filisteos, que son los mayores enemigos de Israel. Aquí comienza la batalla de estos, es decir, de los filisteos contra Israel, que llevará a la muerte nada más y nada menos que a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, dejando libre a David el camino rumbo al trono. Bueno, y así comienza. En el capítulo 28, siguiendo esta misma situación, el contexto histórico que encontramos, dice que se reúnen aquí los filisteos con sus tropas para hacer la guerra a Israel. Oye, preparadme. Y aquí es que le dice, ¿verdad?, a David, bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar conmigo a la guerra contra Israel. Bebe Juana. Porque Pepe imagina en día lleva Pen ave pe cogen día llame ebe la pende una se puede recibir con ave diga tú la pende mal agradecido o lo que sea. Bueno, eso ya podemos ir agregando todo lo que queramos. Pero es la verdad. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer nosotros esto? Y así, aquí al final, cuando David le dice, sí, no hay problema. Ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer, y yo, David. Hasta la pendencia, ni que yete. Ese da huevimo, lleva ello de David. Y entonces aquí como que queda contentísimo cuando ve esta respuesta y le dice, muy bien, le dice a David, te nombro mi guardia personal para siempre. Bueno, estos son los elementos importantes. Y desde el 29 volvemos a continuar, decíamos, lo que hemos dejado en ese versículo 2 del capítulo 28. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, mientras que Israel acampaba junto a la fuente de Jezreel. Los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Los jefes filisteos le preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís les respondió, ese es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2. Y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Pero los generales filisteos se irritaron contra él y le dijeron, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Que no venga al combate con nosotros, porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro enemigo. ¿Qué mejor manera de reconciliarse con su Señor que la de ofrecerle la cabeza de nuestros hombres? ¿No es este aquel David al que cantaban danzando Saúl mató a 1000, David a 10,000? Entonces Aquís llamó a David y le dijo, vive Yahvé, que eres honesto. Veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento, pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Pero los príncipes no te ven con buenos ojos. Y aquí viene lo que nosotros hoy subrayamos. Así que ahora puedes regresar. Vete en paz para no disgustar a los príncipes filisteos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Pasado un año desde que la Virgen de las Nieves obrara un supuesto milagro a una joven española. Jimena había perdido el 95% de la vista. Ya leía en braille e incluso estaba inscrita en la 11. Fue en una misa en Fátima durante la JMJ de Lisboa cuando inesperadamente volvió a ver. Después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Y pues cuando he abierto los ojos veía perfectamente, ha sido demasiado. Una acción de la Virgen que llegó a oídos del Papa hasta el punto de que la joven viajó a Roma para visitar al pontífice en Casa Santa Marta. La familia ha pedido discreción y que no se revele su identidad, pero lo que sí que cuentan a este medio es que Francisco los animó a peregrinar a Santa María la Mayor y a extender la devoción. El arcipreste de la basílica fue el que, nada más conocer lo sucedido, se puso en contacto con ellos, invitándolos también a visitar este templo romano. Esta familia se sintió realmente tocada por esta gracia especial. También querían dar gracias a la Virgen en este mismo santuario. El año pasado vinieron a finales de diciembre, conocieron al Santo Padre y después participaron en la misa Te Deum Laudamus en esta basílica. Así que llegué a conocer a esta familia y pudimos compartir sus experiencias, lo que fue realmente muy conmovedor. Y lo que les dijo el Papa lo hicieron. Este 5 de agosto fueron a la Basílica Papal, donde presenciaron el conocido como Milagro de la Nieve. El Papa también estaba presente. Era la primera vez que el pontífice visitaba esta basílica en este día tan especial, sobre todo para Jimena. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Nos acompaña en este miércoles 7 el profeta Jeremías, capítulo 31 del 1 al 7. En aquel tiempo yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así habla el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel camina hacia su descanso. De lejos se le apareció el Señor. Yo te amé como un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo te adornarás con tus tamboriles y saldrás danzando alegremente. De nuevo plantarás viñas sobre los montes de Samaria. Los que las planten tendrán los primeros frutos. Y así continúa alabanza, gloria y sobre todo, queridos amigos, yandé ya celebrará Moiteina y la transfiguración. Y Jeremías hoy en este capítulo 31 nos está hablando de una verdadera transfiguración, un verdadero cambio. Pea hina la ñan de meta, pea la ñan de GPS hina, upeo goto la ñan de yaguatana, upeo goto la ñan de yahabana. Y entonces por eso Jeremías está diciendo, pero con mucha alegría, de nuevo te edificaré y serás reedificada. Ser reedificado, pero ¿en qué cosa, queridos hermanos? Sobre todo ser reedificados en los valores, en los principios. Recordemos que el dinero simplemente o las riquezas materiales no reedifican al hombre por antonomasia, es decir, por esencia, sino que es lo contrario. En la medida en que nosotros somos reedificados interiormente con los valores y principios de Dios, entonces podemos reedificar todo lo que es externo a nosotros, todo lo que es pasajero, podemos reedificar. Pero eso recordemos que siempre estará a servicio del hombre, de la persona. Pero tenemos que reedificar al hombre. La gloria de Dios es el hombre viviente, ya que es San Ireneo. Y por eso no pueden existir niños en la calle, indígenas, estando pidiendo limosna. Entonces, y después, como ya sabemos, en el aspecto social, ¿verdad? Tenemos que pedir y entender lo que significa esta reedificación de la vida, de la sociedad, pero desde los valores que el Señor nos propone. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este momento reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 29. Capítulo 29 es muy cortito y aquí la idea central que nosotros encontramos es aquella de que David debe alejarse de los filisteos, porque es una situación bastante complicada. ¿Por qué? Y porque en el 27, ante la situación de la persecución y la inestabilidad, bipolaridad, lleva cosa Saúl, que de Cuaima, Eva la Usea, Eva la Yaposea, porque primero pide perdón, llora, la Yaposagüera Upea, ¿se acuerdan? Capítulo 24, luego capítulo 26, hay situaciones en que incluso David lo podría haber ya ultimado, lo podría haber matado. En el capítulo 24 hasta incluso la soldadesca le está aplaudiendo y le está pidiendo, dale David, ya ponga tu ñande peña de Yara muy bien del pobre. Cuando él había entrado en la cueva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A hacer sus necesidades. Ape, en el 26 es cuando él está en el campamento, huye. Apenas se imagina que sí, se haya esa cuama, ya por ahí, que esto, aquellos están así, pero después viene de nuevo. Y viene de nuevo con todo un ejército y cada vez mejor equipado, ¿verdad? Entonces, David ahí se adelanta. Ve ahí tiene cosas interesantes. Primera vez ya se sabe David se adelanta. Antes que el otro esté haciendo estrategias y antes de que él esté huyendo de Saúl. Enfrentarse. Pero es interesante, ¿verdad? Cómo se presenta también ese pasaje porque te dice el autor sagrado que Peñan de Yara hoy lleva a te coge callo y ves apenas. Es Dios mismo, dice, el que adormece a ese pueblo, a ese ejército. Y además estaba ahí David con su primer anillo durmiendo en el campamento, pero igual, a pesar de que toda la soldadesca está alrededor, imagínense, debe ser una cosa impresionante. Aún iba yo bebé, a la madrugada, a la noche, ¿verdad? Va caminando sigilosamente David y él llega hasta ahí, hasta tenerlo enfrente, como para matarlo. Y sin embargo, no lo hace. Ellos, cuando salen ahí, uno de ellos que le estaba acompañando le dice directamente, ave, coave, ña ultimata. Esto ya no podemos dejar pasar. Eso es lo que le está diciendo en el campamento. David preguntó a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Sarvía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? Y cuando ellos ya están, Abisai dijo a David, hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Estamos en el capítulo 26, versículo 8. Hoy puso Dios en tus manos a tu enemigo. Ahora pues, le dice, déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. ¡Qué espectacular! Es una forma, ¿verdad?, de mostrarnos, de decirnos, Peñan de Yara muy Baitebe y Pobe, como para que él pueda tomar una decisión. Es casi como ponerlo a prueba también, ¿verdad? Pero sin embargo David decide y dice, no, Abisai. A ni ella puede ver. Entonces el otro, claro, le respeta y no lo hace. Pero ahí yo de un solo golpe, a ver, a moita años, tipo, a ver, por todo el mal que nos está haciendo y que te está haciendo a vos, David. Y David lo perdona. Bueno, pero en fin, ahora
casi como que encontramos una razón para decir por qué David le decía esto. Es mejor que me esconda, que me vaya con los filisteos, que busque un lugar. Y aquí también lo recibe con los brazos abiertos. Y después David siempre con sus incursiones se va, le cuenta, pero ya popea, no voy a parar al enemigo fuera, en fin. Y el otro le aprecia mucho, incluso dice, pero yo en ningún momento le he visto a David en contra mía, le dice, los jefes filisteos que hacen aquí estos hebreos. Aquí le responde, ese es David, súbito de Saúl rey. Está conmigo de hace 1 año o 2, que es el día de su deserción. Hasta hoy no encontré en él nada de errado. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El diligente mensajero llevaba apuradamente el recado hacia el Hospital de los Incurables de Venecia, y por la niebla baja y su premura no vio la reja caída con las puntas aceradas en forma de flechas hacia arriba. Pisó una de ellas y lanzó un agudo grito de dolor porque le había traspasado el pie, desgarrado la carne, destrozado el talón, y como pudo alcanzó a llegar al hospicio, en donde fue atendido rápidamente, pero la herida se infectó y con el paso de los días fue adquiriendo un color negruzco que a todas luces presagiaba una gangrena, cuya única forma de detenerla era amputándole la pierna, de acuerdo con el dictamen de los médicos. Y decidieron hacer la operación, pero antes le pidieron autorización a su superior, el padre Cayetano, quien le rogó que la aplazaran hasta el día siguiente, a lo cual accedieron los galenos. Entonces el sacerdote se quedó al lado del enfermo, empezó a orar fervorosamente, a secarle el sudor de la frente, a bajarle la fiebre aplicándole paños fríos y a consolarlo dulcemente cuando el dolor arreciaba. Al retirarse en la noche, todo el personal del hospital le desató la venda, besó su herida, trazó sobre ella la señal de la cruz y se lo encomendó a la Santísima Virgen, se sentó en el suelo y se durmió. Antes de que amaneciera, se escabulló de la habitación y cuando los médicos lograron llegar a primera hora para comenzar la intervención, el pie estaba curado y no quedaban trazas de herida alguna. Cayetano de Tien, nacido el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, era hijo del conde Gasparo di Tien, que murió en batalla cuando el niño contaba 12 años, por lo que su madre María da Porto se encargó de formarlo cristianamente y luego lo inscribió en la Universidad de Padua, de la cual egresó como doctor en teología, derecho civil y canónico. Dada su inteligencia, conocimiento y diplomacia, fue nombrado por el Papa Julio II como su secretario privado y protonotario apostólico, y gracias a su gestión se resolvió un viejo litigio político entre la Santa Sede y la República de Venecia y normalizaron sus relaciones. Al morir el pontífice renunció, retomó sus estudios y 3 años después, en 1516, recibió la ordenación sacerdotal. A continuación fundó la Cofradía del Amor Divino, una asociación de clérigos que pretendía renovar el carisma de los sacerdotes y prepararlos para enfrentar la Reforma protestante. Luego viajó a Vicenza, en donde abrió el Hospital de los Incurables, en el que asistía personalmente a los enfermos y especialmente a los infectados por la lepra o las enfermedades venéreas. Dada la laxitud del clero, volvió a Roma en 1523 para combatir esa lacra y encontró la fórmula en la fundación de los clérigos regulares en compañía del obispo Gian Pietro Carafa, quien más adelante fue elegido papa con el nombre de Pablo IV,
y en su regla dejaron claros sus votos de pobreza, castidad y el sagrado precepto de no recibir donaciones ni dádivas, ni pedir limosnas, aceptar solamente ayudas espontáneas y emplear su tiempo exclusivamente en la oración y el trabajo incondicional con los pobres y los enfermos. La orden fue aprobada por Clemente VII en 1524. Después de entregarle el gobierno de la congregación al obispo Carafa, viajó a Nápoles, una ciudad caótica a la que poco a poco fue encauzando hacia Cristo con su austeridad ejemplar, su predicación penetrante y su incondicional servicio a los pobres, a quienes mediante la fundación de los Montes de Piedad o Montepíos les dio la oportunidad de acceder a préstamos con mínimos intereses y en su condición de líder religioso trató de apaciguar al pueblo que se levantó contra el soberbio virrey Pedro de Toledo y de hacer entrar en razón a este que quiso introducir la Inquisición para utilizarla contra sus opositores. En vista de que no logró nada, San Cayetano en oración ofreció su vida a Dios para salvar a Nápoles de la guerra e inmediatamente enfermó en la tarde del 7 de agosto de 1547. Ese día, a los 77 años, entregó su alma a Dios. Y al otro día, mientras la multitud velaba a San Cayetano, milagrosamente se firmó la paz entre el virrey y los representantes del pueblo. San Cayetano fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Por eso hoy, 7 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Cayetano que nos enseñe a entregarnos sin reservas a la misericordia de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Y de nuevo, en Roma, nevó en pleno verano. Del techo cayeron pétalos blancos perfumados que simbolizan el milagro que se dice que ocurrió en Roma en el siglo IV, en lo que hoy es Santa María la Mayor. Francisco se desplazó allí para presidir el rezo de las vísperas. Dijo que su visita precede a la que miles de peregrinos realizarán allí durante el próximo jubileo. Oggi noi siamo qui, radunati come una specie di avanguardia e invochiamo la sua intercessione per la città di Roma, la nostra città, e per il mondo intero, specialmente per la pace che è vera e duratura solo se parte dai cuori pentiti e dei cuori perdonati. Il perdono fa la pace. Esta basílica está considerada como el primer santuario mariano de Occidente y es uno de los lugares que más devoción suscitan en Roma. Allí está el icono de la patrona de la ciudad, la Salus Populi Romani, ante la cual rezó el Papa al terminar la celebración. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido. Vuelvo a ti, vuelvo a ti.
a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Estamos reflexionando y estamos viendo cómo David deja también a los filisteos. En el versículo 3, aquí decíamos que cuando le dicen los jefes filisteos, los príncipes, le dicen aquí a Quisba, se vio con hebreo de Cota Pendendía, además vos le nombraste. Y le dijo lo para siempre, le dice, mi guardia, mi escudo personal, mi guardaespaldas, de necesita a veces en día, hablando de equipo, a ver, ahorita en día se ha oído y vamos a pelear contra los hebreos, a la cuenta. Esto sí que se vuelve una situación bastante difícil. Pero aquí, en fin, ellos le reclaman y él, mira, pues, interesante es, como decíamos anteriormente en nuestro curso bíblico, también la personalidad de Aquís. Por una parte, él es el rey, por otra parte, él recibe, por otra parte, él es también muy confianzudo, es un rey que entonces confía, ¿verdad? Confía en David. David al mismo tiempo se presenta como una persona muy leal. La lealtad es una de las características que leemos en todo tiempo en la persona de David. Hasta este momento David nunca fue en contra de esos principios o esos valores que él está también procurando conquistar y ofrecer a los otros. Hasta ahora por lo menos.
Y sin embargo, aquí es que le llama a David, porque a ella recibe tremendo yeyao de parte de los príncipes de los filisteos, y le dijo: vive Yahvé, que eres honesto, veo con agrado toda tu actividad conforme a lo que yo he visto que tú tienes conmigo en el campamento. Pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Y por eso lo siento mucho, pero dice, los príncipes no te ven con buenos ojos. Así es que, ahí está el versículo 7 que nosotros estamos estudiando hoy, así que ahora puedes regresar, vete en paz para no disgustar a los príncipes filisteos. Esta es una característica, ¿verdad?, también del rey Aquís, que, bueno, cuando el consejero oía, ella lleva a la príncipe cuidado con la oña en día y tiene que tener también el apoyo de ellos, ¿verdad? Y si ellos vienen aquí, entonces ellos, bueno, sería también bastante peligroso para Aquís. Entonces Aquís lo debe sentir en su corazón, lo debe sentir en su propia vida. Él confía en David porque siempre fue leal. Nunca he visto de tus entradas y salidas, nunca le llevó a la ibaía, sino que siempre media hora en día lleva. A ver, si hay una curinde la ella pohan cotarea para ofrecer, ¿verdad?, esta posibilidad que es como decimos nosotros, no ven bien con buenos ojos la hora que podamos designarte a ti. No vemos esa hora en que podamos tenerte aquí, porque eso es aquí, pero los príncipes filisteos no quieren saber eso. Operar ella al final, los príncipes no te ven con buenos ojos, así que ahora puedes regresar. Esto habrá sido bastante doloroso también para David, pero por otra parte, recordemos que es una de las cosas importantes que el autor sagrado quiere mostrarnos, porque detrás de esto está nada más y nada menos que la figura de David. David solía desagradar a los príncipes de los filisteos todo el tiempo. Él solía ser un poderoso guerrero para la causa de Dios y solía infundir miedo en el corazón de los enemigos de Dios. Ahora David está preocupado por desagradar a los príncipes de los filisteos. Está por desagradar habiendo hipotáico a lleva así que perajante a nivel seco habiendo los filisteos no hay papos ella la brasileña lleva hay por papo a beber diga tu moña de la ñeñe monguetaina con a ver ya eca va se baña solucionada con ambas no tem ninguna posibilidad. Bueno, entonces eso es lo que te está diciendo. No hay aquí ninguna posibilidad, no hay nada que conversar, porque es peligroso. Y hebreos y justamente como tu guardia personal, a personas que pertenecen a aquel ejército, aquel grupo con quienes nosotros iremos ahora a confrontarnos. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.